Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En momentos en que la carrera por la presidencia de la República entra en su recta final, la incertidumbre sobre qué puede pasar si el modelo económico cambia y el país da un giro hacia la izquierda toma cada vez más relevancia. ¿Qué pasaría con los recursos de los colombianos en un eventual gobierno de izquierda, con las inversiones, el desarrollo económico y la generación de empleo? Pero además, en un contexto mundial que también está cambiando, en donde se están abriendo las puertas, pareciera, a un nuevo modelo de globalización. Juan Diego Gómez Gómez, autor de 4 bestsellers, primer botón de oro de YouTube de América Latina en educación financiera y conferencista internacional, y quien está participando en la Feria del Libro en el lanzamiento y presentación de su nuevo título, De Cero a Rico, de Editorial Planeta, nos acompaña hoy para analizar toda esta coyuntura y esta situación. Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Un placer estar acá. Mil gracias. Juan Diego, lo invito a que conversemos en 2 partes. Una primera parte macro, donde miremos un poco lo que está pasando en materias de crecimiento, de globalización, de inflación, de pobreza y demás. Y después miramos un poco la parte micro, para ver cómo puede la gente aprovechar y sacar punta a estos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre en los que estamos. ¿Cuál es su visión de lo que le puede pasar a Colombia si el país da un giro a la izquierda y llega un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro? Sería, desde el punto de vista económico, un auténtico desastre. ¿Por qué? Winston Churchill era muy sabio y decía: el capitalismo puede fallar distribuyendo la riqueza, pero el comunismo siempre acierta repartiendo la miseria. Pon a un izquierdista radical, pon a un gobierno de izquierda radical al frente del desierto del Sahara y en 5 años habrá escasez de arena. Decía el gran Winston, y yo estoy muy de acuerdo con él. Carlos Enrique, los hechos son contundentes. Y aquí no se trata de que tú seas de derecha, de izquierda, de centro, sino qué cosas son importantes para ti. Tú le preguntas a un comunista, por ejemplo, a una persona que viva en un país comunista como Venezuela: ¿tú eres rico? ¿Tú eres libre? ¿Tu familia vive como tú quieres? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo vamos los colombianos, que somos inteligentes, que somos pujantes, que nos gusta el progreso, a permitir que un gobierno de izquierda radical, que ha dado muestras no solamente de populismo, sino de pobres resultados económicos en el pasado, llegue a la presidencia? Eso para mí sería un error histórico. Déjame decirte algo, Carlos. Yo entiendo que haya insatisfacción con muchas cosas. Yo entiendo que haya muchos jóvenes molestos por la situación, por el desempleo, por la corrupción, por la pandemia. Claro que hay cosas para cambiar. Pero ojo, no se trata de cambiar de la pobreza a la miseria. Y téngalo por seguro, y no quiero vivir en ese escenario, ni que mis hijos asistan a él, que un gobierno de izquierda radical, como el que hoy en día puntea en las encuestas, esperemos que no por mucho tiempo, produciría en Colombia. ¿Usted cree que iríamos indefectiblemente a una recesión? Totalmente. Y no solamente a una recesión, sino que casi que de inmediato la llegada de un gobierno como el de Gustavo Petro, es una opinión personal, produciría cosas que los que votaron por él odian. Más pobreza, por ejemplo, más devaluación, más inseguridad. Es que aquí no se trata simplemente de decir soy antiuribista, soy antipetrista, soy anti... No. ¿Qué necesitamos en Colombia? En Colombia necesitamos libertad. ¿Con Petro la tendríamos? Mucho me temo que no. En Colombia necesitamos progreso, iniciativa privada, respeto por la propiedad privada, más inversión extranjera.
¿La tendríamos con él? Mucho me temo que no. Entonces yo le pregunto a esas personas que van a votar por él, ¿usted por qué va a votar por él? Y qué escasez de argumentos tan impresionantes los que encuentro. Casi todos me dicen, es que yo detesto a Uribe, dicen esas personas. Yo les digo, vea, saque a Uribe de la ecuación. Uribe hoy no tiene candidato realmente en la presidencia. Saque a Uribe de la ecuación. Dígame por qué va a votar por Petro. ¿Cuáles son las cosas buenas que le van a pasar a este país con Petro? Y el silencio impera. Entonces, yo que he estudiado economía desde hace mucho tiempo, que llevo 30 años en la práctica en los mercados financieros, que sé el historial fallido del comunismo en la economía, pues le tengo que decir a los colombianos que quizá no hayan abierto los ojos. Ojo, estas elecciones sí que son importantes. Y lo hablaba yo el pasado jueves con una leyenda de la educación financiera, ni más ni menos que Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, cuando hablábamos de la educación financiera y la amenaza comunista en América Latina. El comunismo es un sistema fallido. El comunismo es un sistema que no produce sino más miseria. ¿Qué ocurre? Que muchos populistas, que muchos demagogos se aprovechan de la insatisfacción de la gente para embaucarlos y para volverlos idiotas útiles. Pero cuidado, no nos podemos equivocar. Ok. Le hace la pregunta de la recesión porque curiosamente y paradójicamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, aunque miran el promedio de crecimiento de América Latina para este año, a Colombia la sacan de ese cuadrante y están revisando permanentemente al alza las proyecciones de crecimiento de la economía. ¿Nos vamos a comer eso? Es que este país tiene cosas muy buenas. Mire, yo creo que todos, y me incluyo, hemos sido injustos en algo con el presidente Duque. Al presidente Duque le ha tocado muy bravo la corrida. No ha sido una coyuntura fácil. Pandemia, la inflación más alta a nivel mundial de los últimos 40 años. Una oposición violenta como la que lidera el señor Petro. Y aún así, este país y su gente, su empresariado, sus emprendedores, siempre echando para adelante, siempre mostrando energía, siempre buscándole la comba al palo. ¿Cómo será de grande Colombia, Carlos Enrique? Que ni siquiera los violentos, durante décadas, la han logrado acabar. Entonces yo sí me enorgullezco hasta cierto punto de las cosas que hoy puede mostrar Colombia en materia macroeconómica. Problemas, claro que hay. Distribución del ingreso. Dicen muchos de la izquierda, es que mire la distribución del ingreso tan mal en Colombia. Dado que tú me planteas hablar primero de lo macro, el problema de la distribución del ingreso es milenario. Hoy en día, dos de los países con más pobre distribución del ingreso en el planeta son los Estados Unidos y China. Eso no es meramente un problema colombiano. Y mucho me temo, y si usted ve aquí rienda suelta, me detengo en ello, y si no después, que eso va a seguir presentándose. La distribución del ingreso perversa la estoy oyendo yo, Carlos, desde que era un niño, hace más de unos añitos. ¿Y sabe qué? Con la pobre educación financiera de muchas personas va a continuar. Usted puede repartir toda la riqueza del mundo hoy en partes iguales y en 5 años volverá a desequilibrarse. Ok. Hay temas sociales muy complejos y digamos desde antes de la pandemia ya habíamos visto este inconformismo con las marchas, con las protestas, obviamente las expectativas de los jóvenes, como usted lo mencionaba al principio, de gente que no tiene empleo, que no tiene acceso a educación, a salud. ¿El modelo actual podría ser un mea culpa en algo? Yo no creo que sea problema de modelo. Colombia ha sido el único país de América Latina en las últimas décadas con reales indicadores macroeconómicos buenos año tras año. Ni siquiera Chile, que hasta un momento determinado era ejemplo. Aquí
hay problemas de distribución del ingreso, que no solamente, repito, son de Colombia, sino que vienen de tiempo atrás y son generalizados a nivel mundial. Ahora bien, que hay problemas asociados a corrupción, que el mandatario que nos dirija desde el 7 de agosto tiene que atacar a fondo, pero por supuesto, porque esos recursos no se pueden seguir dilapidando. ¿Qué se gana uno con generar riqueza si se la roban? ¿O qué se gana uno con generar riqueza si no le llega realmente a quien tiene méritos? ¿Qué se gana uno con generar riqueza si con esa riqueza no genera más riqueza? Es que ojo con algo. Aquí se trata de distribuir la riqueza, no de repartir la pobreza. Hay muchos que están diciendo, Juan Diego, es que necesitamos que los ricos tengan menos. Falso. Qué bueno que los ricos tengan mucho más, pero que los pobres tengan mucho más también. Es que cuando usted se preocupa de repartir la riqueza existente, los vuelve a todos pobres. Ese ideal fallido desde las épocas de Lenin, en la segunda década del siglo anterior, de volvernos a todos disque iguales y sacándole la plata a gente que a pulso ha conseguido su fortuna para entregársela a mucho parásito que no ha hecho nada, ya no encuentra razón de ser. Dígame, por ejemplo, un emprendedor madrugando, con dinero prestado, trabajando, buscando posibilidades en internet, se vuelve rico. Y a ese señor le dicen, oiga, como usted ha tenido tanta suerte, ¿qué tal? Venga y le colabora a este parásito que se levanta todos los días a las 11 de la mañana a montarse en una hamaca, se acuesta a las 9 de la noche, que es víctima del sistema. ¿Cuál víctima del sistema? Lo que es un mamerto. Hay que ponerlo a trabajar y hay que entender que las cosas se consiguen con mérito, con trabajo, con dedicación, nada regalado. ¿Qué tal muchos hoy en día en Colombia diciendo, soy víctima del sistema? ¿Cuál víctima del sistema? Deje de quejarse tanto y explote todas las posibilidades que hoy en día entrega Internet. Usted mencionó ahora una cosa en la que quiero detenerme y es un poco a dónde está llegando la riqueza y quién puede estarla capitalizando. Hace unas semanas, cuando se conoció el dato del crecimiento del año pasado de 10,6%, un dato histórico que yo creo que fue un dato muy importante porque no todo el mundo está condenado a rebotar. Algunos críticos dicen, no, pues es un efecto rebote normal. Sí, el 2020 fue muy malo, pero para que usted crezca al 16 al año siguiente tiene que darle algunas condiciones y creo que se dieron desde el punto de vista empresarial. Las empresas, a pesar de los paros y las protestas, tuvieron la capacidad de reaccionar y la resiliencia para hacerlo. El consumo estuvo disparado y el gobierno también tomó decisiones que permitieron que esa reactivación se diera. Sin embargo, cuando usted mira la encuesta de Gallup, le pregunta a la gente cuál es el mayor problema que tiene el país y que el 80% le diga que el mayor problema es económico, hay algo en la ecuación que no está cuadrando. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura es muy sencilla, Carlos. Se la voy a poner con un ejemplito bien simple. Mire, ¿usted sabe cuántas reproducciones tiene en YouTube el video ¿A qué sabe la carne de rata? No. Más de 4 millones de reproducciones. Oiga, pues semejante estupidez. ¿Usted sabe cuántas reproducciones tiene las mejores estrategias en el mundo para invertir en criptomonedas? No. Muy pocas. Y usted dirá, Juan Diego, ¿qué me quieres decir? Ahí están las oportunidades. Pero la gente se queja mucho. La gente se queja mucho. Yo tengo mucho seguidor joven. Tenemos cerca de 4 millones de seguidores en redes sociales. Y la mayoría está entre los 25 y los 45 años. Y a ellos les digo, ojo, más autocrítica. Más autocrítica. Ustedes están diciendo constantemente, el gobierno no me da oportunidades. El gobierno no me da garantías. ¿Cuándo me va a ayudar el gobierno? Puede que haya mucho de cierto en ese reclamo. Pero yo les digo a ellos también, ¿cuándo te vas a ayudar tú más a ti mismo? ¿Cuándo te vas a dar tú más oportunidades? Dime, por ejemplo, le pregunto yo a ese joven, ¿qué cuentas financieras y de economía sigues en redes sociales? ¿Cuántos libros lees al mes? ¿A qué canales de YouTube estás suscrito para monitorear gente, leyendas en el tema de tu interés? Ninguna de las anteriores.
Entonces yo me pregunto, muchos de esos jóvenes, ¿qué hacen productivo sabiendo que están prácticamente todo el día frente a Internet? Y yo me he convencido de lo siguiente, obviamente no todos, ni más faltaba. Hay muchos expertos en memes con maestría en realities y doctorados en procrastinación. Entonces, el ser humano es muy dado a quejarse. No me dan esto, no me dan lo otro. ¿Y qué estás haciendo por ti mismo? ¿Cuál es tu autocrítica? ¿Qué tanto estás explotando las posibilidades que hoy en día te dan los mercados? ¿Y sabes qué te dicen, Carlos? Ah, Juan Diego, pero es que ¿con qué plata? Mire, la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. El tema hoy en día, para no progresar, no es la falta de plata, es la falta de información, es la falta de actitud, es la falta de buenos hábitos, es rodearse de gente extraordinaria. Yo le pregunto a muchos de esos pobres que incluso hacen parte de esa encuesta de la cual hablas, ¿cuántos amigos ricos tienes? Juan Diego, pero ¿cómo voy a tener amigos ricos si soy pobre, en mi barrio todos son pobres? ¿Y quién te dijo que tus amigos tienen que ser de carne y hueso y estar al lado tuyo? Tú puedes seguir en internet a leyendas en construcción de riqueza y vas a ver a mucha gente que empezó peor que tú, les digo yo a ellos, y hoy vuelan. ¿Qué estás haciendo tú para progresar? Entonces las encuestas son muchas veces muy mentirosas y muestran unas cifras que hay que tomar con pinzas, unos resultados que hay que mirar con lupa, creo yo. Ok. Miremos un tema todavía más macro. ¿Usted cree que a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, de lo que está pasando con China, el modelo de globalización como lo conocíamos va a cambiar? Yo siento que hay un reordenamiento de fuerzas. Yo siento que hay una mirada distinta a los temas macroeconómicos hoy en día. Y miro, por ejemplo, lo que está ocurriendo con las finanzas digitales y con las bolsas de valores. ¿Qué hemos visto en meses recientes? Un desplome brutal en activos de renta variable, sobre todo los asociados a temas tecnológicos, concretamente el Nasdaq. Y mira, paralelamente con ellos se han desplomado las principales criptomonedas del planeta. Esa sensación de incertidumbre, esa aversión al riesgo, es estar pensando qué va a ocurrir con mi plata, sin duda va a ir teniendo un calado en la medida en que la guerra se puede extender y la inflación se perpetúe. Carlos, es que lo que está pasando con la inflación no es un tema menor. 40 años atrás no teníamos la inflación que hoy tenemos. Y sin embargo, yo le pregunto a muchos de los que nos están en este momento poniendo atención a nuestras palabras, a la audiencia, ¿qué estás haciendo para protegerte contra la inflación? En Colombia la inflación es cerca del 8%. En Estados Unidos es la más alta de los últimos 40 años. ¿Qué hace la gente para protegerse contra la inflación? ¿Sabes qué me he encontrado en la práctica? Que este dato te interesa, que muchos están ahorrando en cuentas de ahorro, que le pagan el 0.5% al año. Eso en buena letra equivale a que todos los días se están haciendo más pobres. Entonces, eso es lo grave de la inflación, que golpea más al que menos tiene, no solamente por la vida de los alimentos, sino por la vida de la información. Una persona con información se protege contra la inflación y le dice a usted, Carlos, tranquilo, mire, yo estoy haciendo staking en stablecoins por encima del 20%. Vaya, dígale usted eso al pueblo. ¿Qué? ¿Usted me habló ahí en ucraniano o qué? El pueblo no está enterado de eso, pero no porque tenga poca plata, sino porque todavía falta mucho en materia de educación financiera para decirle a ese pueblo, oiga, ¿cómo es posible que usted le entregue la plata a un banco para que le dé el 0.5% cuando paralelamente el costo de vida es del 8% en Colombia? ¿Usted por qué no invierte en otras alternativas? Ay, Juan Diego, pero es que me imagino que necesita mucha plata. No. Usted sabe que, por ejemplo, desde $50 puede hacer esa inversión que yo le dije. ¿Cómo? Entonces mira que el tema no es de plata, el tema es de información, el tema es de querer progresar. Carlos, yo no sé si de pronto vos conozcas mi historia, pero yo no nací en cuna de plata.
ni gateé en tapete persa, ni en el bautizo mío dieron caviar con champán. Pero ¿sabes qué? Sí, desde niño decía, uy, yo sé que estoy para mucho más en la vida. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que en Colombia hay mucha gente que siente que está para mucho más de lo que ha hecho. Gente que tiene energía, que tiene una familia por sacar adelante, que tiene talentos. ¿Qué necesitamos? Ustedes los medios, nosotros los educadores, llevar más posibilidades para que ese pueblo sea más rico. No para quitarle la plata a los ricos, no, para que esa gente de abajo tenga más oportunidades y pueda progresar. Es que es muy curioso lo siguiente, y con esto termino. Si usted no me interrumpe, yo me le quedo aquí. Pues. Mire, muchos pobres critican a los ricos, ¿cierto? Pero los pobres son los que más compran loterías para convertirse en uno de los ricos que tanto critican. ¿Eso no es una contradicción? Ok. Pasemos al tema de finanzas personales y de la educación financiera. Me imagino que usted todos los días le preguntan, bueno, ¿y qué hago yo para capitalizar un momento como estos? Un momento de incertidumbre, de dificultad, en donde nada está claro a nivel global y por supuesto a nivel local. ¿Qué recomendaciones le hace usted a la gente? Yo siempre me he convencido de que una crisis es solo un cambio de millonarios. Y que mientras unos lloran, otros vendemos pañuelos. El libro número 11 que estoy lanzando en la Feria del Libro se llama precisamente De Cero a Rico. Y yo ahí muestro cómo, por ejemplo, construí la casa de mis sueños en plena pandemia. En plena pandemia. Y si usted me sigue en redes sociales, recordará que el 17 de marzo de 2020 puse un mensaje en redes que decía, ¡ojo! Es momento de comprar acciones, no papel higiénico. ¿Usted se acuerda que decían, hay que comprar papel higiénico porque nos vamos a quedar sin ese preciado bien? Y se agotaron en algunas partes. Sí. Pero ¿sabe qué pasó también? Las acciones se desplomaron y se conseguían a precio de huevo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le quiero dar a la gente de aquí en adelante, que es lo importante? Porque a lo mejor no nos toque otra pandemia. Siempre entienda que las cosas pasan para algo. No se pregunte por qué, Dios mío, me mandaste este despido a mí o esta enfermedad a mí, sino para qué me la estás enviando. El por qué cierra puertas, pero el para qué las abre. Y yo me he dado cuenta con unos años, con estas canas que ya usted ve aquí, que esos momentos difíciles son los que después agradecemos que se hayan presentado. Las autopistas rectas son muy peligrosas, Carlos, porque ahí es cuando más te duermes. Yo creo que la dificultad es el biberón del héroe. La persona tiene que encontrar en esa dificultad una oportunidad para crecer, para hacerse más fuerte, más resistente, más sabio. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado no solamente a valorar la vida, sino a reinventarnos. Mire, yo en un programa regional hace 20 años decía, cuando empecé a invertir por internet, yo me precio de ser pionero en inversiones por internet en América Latina, lo siguiente, que el computador sea un activo que te genere ingresos, no el florero más costoso de tu casa. Lo decía yo hace 20 años, cuando golpeó la pandemia. Yo le decía a los seguidores, ¿se acuerdan de lo que yo decía hace 20 años? Pues mire, llegó el momento. ¿Tienes tu negocio online? ¿Vendes por internet? ¿O todavía dependes para generar ingresos de tu presencia física? Eso nos ayudó la pandemia, a buscar nuevas posibilidades, a reinventarnos, a volcarnos al online. Yo tenía unos productos presenciales y daba conferencias en ese momento por toda América Latina. Ya por fortuna se vuelven a reactivar, pero en plena pandemia, ¿qué hicimos? Migre al online y fue exitoso el resultado. Entonces, ¿qué me gano yo con quejarme cuando puedo adaptarme? ¿Qué me gano yo con decir esto para qué se presenta? Si eso que se presenta es la oportunidad de tu vida. Yo tuve la fortuna de ser despedido, Carlos Enrique, en 1999, de un empleo que no disfrutaba. La fortuna de ser despedido.
Y cuando hago tanto énfasis en la fortuna, la gente me dice, ¿cómo así que la fortuna? Sí, claro. Es que solamente la presión alta transforma el carbón en diamante. Si no hubiera sido por ese despido, yo no habría ido logrando lo que he ido logrando. No estaría haciendo lo que hoy hago. Son esos momentos difíciles los que nos muestran de qué estamos hechos. Usted mencionó una cosa que me parece interesante y es un mensaje que podría ser bueno en este momento, y es el problema no es de plata. Es decir, ¿cómo invertir hoy si no tengo los recursos? ¿Qué debo hacer como para poder proyectar algo hacia el futuro si no tengo hoy los recursos o tengo muy escasos recursos? ¿Cuánto vale ver 700 videos de Juan Diego Gómez en YouTube, Carlos? Cero. ¿Cuánto vale mi último libro? Para que no tenga que comprar todos. Menos de 50,000 pesos. Menos de 50,000 pesos, imagínense. Entonces, yo sí soy un convencido de eso. El activo más importante que existe en la vida eres tú mismo. Mire, usted compra una acción y le da la bendición, ojalá se valorice. Compra una cripto y le da la bendición, ojalá crezca. Compra un apartamento y le da la bendición, ojalá aumente de precio. Pero ninguno depende de usted. Depende de un mercado. ¿Qué sí depende de usted? Lo que usted invierta en usted. Lea mucho, edúquese, capacítese. Hágase esta pequeña, entre comillas, pequeña pregunta. ¿Cuál es su propósito de vida? Yo le digo siempre a los seguidores y en las conferencias, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Lo tienes claro? 9 de cada 10 no tienen la menor idea de para qué vinieron al mundo. Entonces son personas que nacen, empiezan a trabajar, se endeudan y pagan esas deudas con más trabajo. Se murieron y las lloró la mamá y el perro. ¿Y cuál fue tu legado? Ninguno. Qué bueno entonces que nos preguntemos, ¿realmente yo para qué vine a este mundo? Cuando respondamos esa pregunta y demos la respuesta, yo te diría, el tiempo que tengas y la plata que poseas, inviértela en tu propósito de vida. No hay nada más rentable que invertir en aquello para lo que uno vino al mundo. Ese es otro tema de otra reunión. Usted me tiene que volver a invitar aquí, hombre. Me tiene que volver a invitar aquí porque hay muchos temas que yo estoy seguro que a la audiencia le van a encantar, pero pues por razones de tiempo no me puedo explayar aquí mucho. Venga, dos temas. Hay una cosa y es que muchos nos lamentamos, y lo digo en primera persona, de no saber negociar, de no saber entablar una conversación para poder arrancar o un negocio o un proyecto o una iniciativa. ¿Cómo negociar mejor? Yo estudié negociación en Harvard y en el último libro que publiqué le dedico un capitulito a un tema que se llama los gatillos mentales. Es algo absolutamente poderoso y es conocer la gente para ver qué la mueve. Un ejemplito bien sencillo. La gente compra emocionalmente y justifica su compra racionalmente. Después de que compró, se vende la idea de que está perfecta la compra. Era lo que había que hacer. Es muy importante conocer al ser humano para negociar mejor, para saber qué lo mueve. Las necesidades varían de una persona a otra. Hay un libro muy poderoso, casi que es un libro de mesa de noche que yo tengo desde hace mucho tiempo, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese libro debería ser de lectura obligatoria en los colegios, porque eso sí que nos permite entender al ser humano y saber qué lo mueve. Entonces yo, poniéndole como la cereza al pastel, te diría que leyendo y prueba de error, viendo qué funciona y qué no funciona. Conocer al ser humano es poderosísimo para negociar mejor. Y las dos últimas preguntas, y están relacionadas con dos tipos de activos, uno muy tradicional y uno muy nuevo.
en donde la gente tiene muchas expectativas. Uno, y los dos los ha mencionado usted. Uno, el tema de acciones. En un mercado como el nuestro, que no es tan grande, que es más bien pequeño, es bueno invertir ahí. ¿Qué puede uno sacar del mercado bursátil en Colombia? Y el otro son las criptomonedas. ¿Qué potencial tiene? Porque hay algunos que piensan que son muy inseguras y que no tienen respaldos. ¿Cuál es su posición frente a estos dos tipos de activos? Carlos, yo soy un hijo de la Bolsa de Valores. Mi primer cargo cuando salí de la Universidad de AFIT de estudiar finanzas en el 92 fue trabajar en la Bolsa de Valores. Y era corredor de acciones. De hecho, mi primer libro se llamó Acciones, Teoría y Práctica del Mercado de Renta Variable en Colombia. Yo te lo voy a resumir de la siguiente forma. Este es un mercado, el accionario en Colombia, muy pequeño y muy aburridor. Recientemente, pues se ha agitado mucho más, merced a las ofertas públicas de adquisición de acciones por parte del Grupo Gilinski y demás. Pero en general es un mercado muy pequeño. Si usted va y mira los emisores que se transan a diario, en la Bolsa de Valores no superan los 30, los 40 emisores. Entonces, con esa anemia en materia de acciones, ¿qué hice yo hace muchos años? Irme para bolsas internacionales. Yo invierto en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos a través de plataformas que puedo usar desde mi computador en mi casa y abriendo cuentas desde $500, por ejemplo. Ese es un mercado con muchas más posibilidades, son miles de compañías disponibles y me gusta muchísimo más. Y frente al otro mercado, el mercado de criptomonedas es una droga absoluta, fantástico, emocionante. No sé si encuentre una palabra en el español para resumir ese mercado en el que estoy metido de lleno desde hace tiempo y tengo seminarios sobre ese tema. Yo le veo muy buen potencial al mercado de criptomonedas. Mire, por ejemplo, se estima que solo en los Estados Unidos para este año, finales de este año, el 10% de los norteamericanos ya tengan criptomonedas. Y los porcentajes son más altos en naciones incluso también desarrolladas como Alemania, Japón. En Colombia han ido creciendo de manera importante. ¿Qué le digo yo a la gente? Primero capacítese y luego invierta, no al revés. Porque es que hay gente que llega y me dice, Juan Diego, ¿qué opinas de esta criptomoneda? Cualquiera. Ethereum, por ejemplo, o Ether, pues que es la moneda. Bueno, mi opinión es esta. ¿Por qué? No, porque es que ya invertí tanta plata. Pero ¿y qué proceso seguiste para invertir? No, es que una tía invirtió. Pero venga a ver, yo sé que usted quiere mucho a su tía y seguramente pues era su madrina y qué sé yo. Pero por favor, hay que educarse. Es que uno no puede invertir en aquello que no conoce. Y mucha gente no invierte en criptos porque desconoce ese mercado. Pero no solamente llegaron para quedarse, sino que la tecnología que subyace a las criptomonedas, que es la tecnología blockchain, está revolucionando las finanzas en el mundo, entre otros aspectos. De tal suerte que mi invitación es capacitarse y luego invertir, pero creo muchísimo en el mercado de las criptomonedas de cara al futuro. Juan Diego, pues seguramente no va a ser la primera conversación que vamos a tener. Mil gracias por acompañarnos, de verdad muy grata. Muchísimas gracias, un placer haber estado acá. Para adelante, ¿quién dijo miedo? Y ojo, un mensaje final. Colombia es muy grande, no la perdamos. Mil gracias, Juan Diego, mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Un abrazo a usted, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes que nos acompañaron en esta conversación, los invitamos a que nos sigan por nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias.